Buenos días, señores periodistas. En primer lugar, darle gracias a Dios por permitir compartir en esta mañana esta conferencia de prensa, un poco para poder compartir en esta oportunidad con la prensa nacional la semana de representación del mes de agosto, que ha sido prácticamente puesta en funcionamiento después de 5 meses de instalado este Congreso, y compartir el Pleno Mujer, que fue articulado con la Comisión de la Mujer, con las mujeres parlamentarias, que acabamos de terminar el día de ayer, comenzamos el día sábado y hemos terminado el día de ayer. En el caso del Pleno de la Mujer, hemos aprobado 4 leyes, pero 2 que creo que tienen una trascendencia de mayor importancia. Es la relacionada a la Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, para establecer 8 horas de jornada, para establecer, en el caso de la remuneración mínima vital, y las vacaciones por 30 días. De la misma forma también hemos aprobado la ley que establece medidas de protección a las mujeres gestantes y madres lactantes desde el ámbito laboral durante el estado de emergencia sanitaria dispuesto por la pandemia del COVID-19. Son 2 leyes que creo que tienen una gran trascendencia y que han sido impulsadas justamente por la Comisión de la Mujer. Y en el tema del balance de la semana de representación, creo que es importante, como presidente del Congreso, hacer algunos comentarios con la prensa nacional. Esta semana de representación, que tuvo algunos cuestionamientos, pero creo que es trascendente e importante compartir con ustedes en relación estrictamente a lo que ha venido sucediendo en las conversaciones que hemos sostenido con varios de los congresistas que han asistido a la semana de representación. No hemos podido quizás conversar con todos, pero con algunos, tomando como referencia algunas deficiencias que aún venimos sufriendo, y que es lógicamente en el ámbito de la responsabilidad que tiene no solo el gobierno central, sino los gobiernos regionales y los gobiernos locales en algunos casos. Y me voy a referir. Creo que todos somos conscientes de que esta pandemia fue identificada hace 9 meses. Y hemos ido al confinamiento o cuarentena hace 6 meses. Eso significa que en este periodo el Estado debió responder de una manera mucho más objetiva para generar más confianza en la población. Sin embargo, esos hechos no se han dado. Por ejemplo, en Apurímac y casi en todo el Perú se están instalando hospitales de campaña. Hospitales de campaña que no son adquiridos por el Estado, son alquilados. Y hospitales de campaña que no se ha previsto, en primer lugar, la garantía de las zonas donde se están construyendo o donde se están instalando. Tenemos serias denuncias de lo que ocurrido en Loreto, de lo ocurrido en el propio Bancay, lo ocurrido en Piura y en otras regiones más del país. Me quiero referir puntualmente, por ejemplo, tienen un costo alto que podríamos más que alquilar, ser propietarios, sin embargo se están alquilando. Y no solo el problema que se están alquilando, sino que todavía recién se están instalando. Después de 9 meses de saber que se venía una pandemia y de saber lo que venían sufriendo otros países y de 6 meses que estamos sufriéndolo personalmente. Y hago referencia a esto porque, por ejemplo, en Las Bambas, donde debía haber una responsabilidad social, la propia población ha comprado una planta de oxígeno. Y en el caso de algunos apoyos de la sociedad civil, como es la Sociedad Nacional de Industria, como es la Iglesia Católica, en algunos programas que hicieron de Teletón y de Respira Perú, se ha demostrado que en 30 días se puede traer una planta de oxígeno. Y no es posible que en este momento sigamos pensando o sigamos todavía esperando, instalando hospitales, que son hospitales que, sin lugar a dudas, tienen que hacer un control de atención y aislamiento temporal. Algunos de ellos se hayan instalado y no están funcionando. Lo pudimos constatar particularmente en el caso de Piura con la Videnita, donde tenía 50 días de haber sido inaugurado, donde no tenía una absoluta cama, donde no tenía una planta de oxígeno. Esto es repetitivo a nivel nacional.
Y eso sí realmente nos preocupa. Y lo que es más, nos preocupa porque el confinanciamiento que se viene dando viene siendo de una u otra manera afectado directamente el poblador. Y afectado en su economía porque, por ejemplo, nos hemos reunido con algunos agricultores que naturalmente trabajan de lunes a sábado y ganan dominical. Han tenido que dejar de trabajar un día porque los días domingos naturalmente están en sus hogares sin poder salir y tendrían que ocupar o bien el día sábado o bien el día lunes. Eso significa que pierden el dominical en circunstancias donde necesitan más recursos económicos para poder sobrevivir. Y no solo en este caso, igualmente en el caso de los restaurantes. Nos hemos reunido con la Asociación de Restaurantes, son 200.000 restaurantes que dan trabajo a más de 1 millón de personas. Y ellos vienen pasando un tema muy similar en el sentido de que ellos se han preparado con sus protocolos para poder trabajar al 40% durante toda la semana y sin embargo hemos dado un paso atrás y ahí queremos aprovechar para decirle al gobierno que tiene que nuevamente hacer un análisis, que no es posible que las exigencias que tenga que darse en los distanciamientos, para poder hacer las atenciones correspondientes, no tienen que ir sino a restituir el trabajo los días domingos. Porque eso permite mayor acercamiento con la familia, no el hecho de estar prácticamente toda la semana trabajando y el día domingo nuevamente dedicarlo en domicilio, no creo que es un tema asertivo por parte del gobierno que apunta a poder mejorar las condiciones económicas del país, más bien es un retroceso de la quiebra de los propios micro y pequeños empresarios o de los empresarios en el propio principio que tuvo el gobierno de tener un reactiva que era generar un crédito para poder restituir la economía. Están perdiendo la capacidad económica o han perdido la capacidad económica miles de comerciantes, miles de restaurantes, miles de centros de desarrollo empresariales y naturalmente eso creo que nos preocupa y en ese sentido esta conferencia aprovechamos para poder decirle al gobierno que haga una reevaluación para que pueda inmediatamente restituir el trabajo y la oportunidad los días domingos con protocolos agresivos naturalmente que se tienen que establecer donde todos naturalmente tienen que trabajar de la mano desde las propias inspecciones en los municipios como naturalmente el trabajo que tenga que hacer en la región de los gobernadores regionales. Y es en ese marco también que tenemos que decir que hemos recibido quejas de los propios comerciantes de Gamarra, donde los establecimientos de las actitudes que tiene que tener el municipio de este distrito no son los más apropiados para el restablecimiento de esta actividad económica que genera miles de puestos de trabajo. Debo también aprovechar de poder comentar que estas medidas que lamentablemente están afectando la economía, que estas medidas que no nos han ayudado a restablecer las condiciones mínimas para poder lograr tener mejores condiciones de desarrollo, son las que se han podido identificar en la semana de representación, que eso demuestra que es totalmente positivo que el Congreso mantenga las semanas de representación que son fundamentales. No puedo dejar en esta conferencia de compartir con ustedes el último acontecimiento que hemos tenido, que es la interpelación de la ministra de Economía, que naturalmente es un tema que está expectante, que debemos decir que esas más de 80 preguntas contestadas con la ministra de Economía deben ser las que deben permitir de una u otra manera que la población sepa cuál es el actuar del Ministerio de Economía, cuáles son las deficiencias, cuáles son las debilidades y qué actitudes debemos tomar de aquí hacia adelante. Y que creo que en esta oportunidad, valga las posibilidades que han dado aquellas bancadas, que es un tema constitucional que nos permite invitar a un ministro, que nos permite que el ministro venga y conteste las preguntas hechas por los parlamentarios, que puede ser de manera repetitiva, pero que nos ayuda a consolidar una mayor transparencia en la comunicación para la sociedad civil, creo que es sumamente importante. De ahí hacia adelante, las decisiones que se puedan tomar en el tema de las censuras que se puedan comentar, creo que esas decisiones definitivamente las tienen los grupos parlamentarios, las tienen los 130 parlamentarios, los 130 congresistas, y en lo que respecta a la responsabilidad nuestra como presidente del Congreso, es naturalmente siempre defender la institucionalidad del Congreso. Decirle desde esta tribuna al Ejecutivo que se tienen que tomar medidas que realmente puedan darnos la condición de recuperar la credibilidad frente a las deficiencias, frente a la falta de confianza,
frente a las serias debilidades que se han podido notar a lo largo de estos 6 meses de la pandemia y 9 meses anticipados, que sabíamos que esta pandemia debía llegar al Perú en algún momento, no han sido los más apropiados y que sobre eso se tienen que hacer replanteamientos que constituyan la posibilidad de tener una mejor confianza en la población y que nos permitan no solamente salir de esta situación, digamos, de salud, donde nos ha costado miles de vidas humanas, sino que podamos restituir nuestra economía, que está tan resquebrajada que lamentablemente ha ubicado el Perú entre uno de los primeros países en mortalidad y uno de los primeros países, o entre los primeros países de la caída económica, que sustancialmente tengamos que recuperarla de una manera articulada, de una manera conjunta, más allá de las desavenencias internas que tengamos, en lo que constituye fundamentalmente en la responsabilidad que tiene el Parlamento Nacional. Y en eso nosotros somos totalmente transparentes en el marco de lo que tengamos que defender institucionalmente. El presidente de la República está en un proceso de investigación, no él, sino hay una investigación que se está realizando y el presidente de una u otra manera se le ha solicitado su testimonio a través de la Comisión de Fiscalización y esos hechos naturalmente están ajenos a la presidencia, son hechos que tiene que desarrollar y que tiene que mostrarle hacia el propio Parlamento en las propias comisiones. En este caso, la Comisión de Fiscalización tiene una tarea, y esto tenemos que decirlo porque esta semana recibimos una carta del presidente de la República, la cual fue trasladada a la propia Comisión de Fiscalización, que tiene facultades aprobadas por los 130 parlamentarios, y que, como ha ocurrido en otras oportunidades, son las decisiones finales que pueda tomar el presidente de la República, que no constituyen, en este caso particular, decisiones del presidente, sino de comisiones instaladas en investigaciones que lamentablemente lo que nos hacen es generar desconfianza y creo que sí particularmente tenemos nosotros los que dirigimos tanto el Parlamento Nacional como la Presidencia de la República es transparentar nuestros hechos, poner en conocimiento, como ha sucedido en otras oportunidades, las acciones, digamos, de colaboración que son fundamentales para la tranquilidad de todos los peruanos. En ese sentido, yo termino nuevamente agradeciendo y poniéndome a disposición de los medios de comunicación a nivel nacional. Muy bien, señores periodistas. La primera pregunta es de la periodista de Canal N, Katia Gutiérrez. Adelante. Gracias. ¿Qué tal, presidente? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Quería preguntarle, hacerle varias preguntas, pero entre ellas respecto, por ejemplo, a la recolección de firmas de la eventual censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Ayer el congresista Daniel Urresti hablaba que estaban en conversaciones con el gobierno, algunas bancadas mayoritarias para no censurarla. Quería saber qué tiene que decir al respecto. Y segundo, ¿por qué insistir desde la Comisión de Fiscalización en la invitación al presidente, puesto que no está obligado a hacerlo justamente? Y tercero, una consulta más, ¿cuándo se va a debatir las segundas votaciones de los proyectos de reforma política? El Jurado Nacional de Elecciones incluso ha hecho algunas propuestas y recordemos que tenemos hasta fines de septiembre para tener, digamos, las reglas claras para las próximas elecciones. Muchas gracias de antemano por sus respuestas. A ver, comencemos por la última pregunta. En relación a las reformas políticas. Sí, efectivamente, estamos ya contra el tiempo. El 28 de septiembre es la fecha tope para la ley de impedimentos, para poder definir, digamos, el tema de inmunidad es un tema que sí podría posponerse porque es un tema que la aplicación vendría a partir del próximo gobierno y podríamos verlo en esta legislatura y en la próxima legislatura. Y es un tema que definitivamente se tomó un acuerdo en el Consejo de Estado que debía pasar a la Comisión de Constitución y por las conversaciones sostenidas el día de ayer con el presidente de la Comisión de Constitución, este debate amplio sobre el tema del levantamiento de inmunidad parlamentario está todavía comenzando, porque ha tenido otras ocupaciones. Y en lo que corresponde a la ley de impedimentos, ya nosotros el día de ayer hemos tenido una reunión informal con algunos juntas de portavoces, con los portavoces de los partidos, de las bancadas, para establecer la próxima semana, en parte del Pleno, poner en debate este proyecto que está pendiente, que necesita 87 votos para la aprobación correspondiente. En consecuencia, a que haya la tranquilidad que vamos a poner en debate este proyecto y debe ser a más tardar la próxima semana. Porque recordemos que tenemos una semana de representación y tenemos que tener aprobado esta norma, si es que así lo fuera,
antes del tiempo pertinente para que pueda ser aplicable en las próximas elecciones. Entonces, por ahí yo creo que tenga la seguridad que el proyecto se va a poner en debate. En segundo término, el tema de la comisión investigadora, creo que me parece, si no me equivoco. En el tema de la comisión investigadora, yo creo que tenemos que traer al recuerdo algunos acontecimientos que hemos tenido en el Perú. Y me voy a referir a 2 hasta 3 situaciones paralelamente similares, donde en este caso el investigado no es el presidente de la República, sino donde se está haciendo una investigación que va a permitir clarificar situaciones que pueden tener en duda a la propia población y que a quien más le correspondería aclararlas es al propio presidente de la República. Y eso sí está dentro de la Constitución política, dentro de las facultades que tiene la Comisión de Fiscalización. Es por eso que la Presidencia no ha tenido ningún tipo de intervención sobre la Comisión de Fiscalización. Y la Comisión de Fiscalización establece claramente que en una indagación de un acto de investigación de temas irregulares que han sido públicos, donde lamentablemente está parte del entorno del presidente de la República, a quien más le favorece esclarecer estos hechos es al propio presidente de la República. Y me quiero referir como ejemplo lo que sucedió con el señor Alejandro Toledo en la investigación de las firmas falsas. El señor Alejandro Toledo no vino a dar declaraciones al Congreso, naturalmente. Tiene prerrogativas del presidente que no puede ir a una comisión a dar declaraciones. Pero lo que sí es posible es que el presidente dé fecha y hora o día y naturalmente en propio Palacio recibir a la comisión bajo las condiciones que pueda poner a hacer, que no sea grabada la sesión, o bajo las condiciones de que si no quiere recibir a la comisión, que pueda llegar un pliego de preguntas que pueda ser contestado. Eso ayuda a transparentar la comunicación en un acto, digamos, de investigación que tienen funcionarios que están en el entorno del propio presidente de la República. Y peor aún cuando vemos estos reportajes que se vienen publicando últimamente, donde la población entra en duda y hace, digamos, a efectos negativos de dudar de todo el mundo en los actos, digamos, de corrupción, con mayor razón a quien más le convendría hacer una aclaración de esa naturaleza. En este caso particular es al propio presidente de la República. Ha sucedido recientemente con el señor Pedro Pablo Kuczynski, que inicialmente negó haber venido al Congreso, pero posteriormente aceptó que vaya parte, o la Comisión de Fiscalización a hacer las preguntas pertinentes, y esta sesión tampoco pidió ser grabada. Pero eso ayudó a transparentar los hechos que realmente, digamos, podían poner en deficiencia o en duda el propio actuar del primer mandatario, en este caso el presidente de la República. Y yo espero que bajo esas circunstancias, bajo la Constitución Política del Perú, bajo las normas que tiene una comisión investigadora del Parlamento, que así lo constituye no solo la Constitución, sino el reglamento del Congreso, que es una ley orgánica, se puedan cumplir. Las decisiones finales las tomará el presidente, porque en el caso de Ollanta, él nunca quiso venir a declarar, él se mantuvo lejos de declarar, y lógicamente las circunstancias de las cuales atraviesa el día de hoy en investigaciones, quizás es parte de no haber aclarado en su momento hechos que naturalmente la población quiere saberlos. Y el tercer punto es relacionado Ministra de Economía, la censura. A la ministra de Economía. La ministra de Economía se ha sometido a un acto de interpelación, de 2 interpelaciones, que ha desarrollado más de 80 preguntas, entre ellas aproximadamente 20 o 25 preguntas repetitivas, de un tema de incidencia para ver, digamos, si es que la respuesta es la misma y, lógicamente, considerar la misma respuesta. ¿Esto qué le permite a la propia ministra? Que en esta situación difícil que estamos atravesando, ella pueda transparentar el actuar del Ministerio de Economía y Finanzas y pueda reconocer algunas deficiencias que ella propiamente ha dicho que se van a establecer para poder proteger la actitud y la acción que tenga que tener el Ministerio de Economía, yendo a las regiones para saber qué está sucediendo en cada una de las obras que se van a establecer. Entonces, en consecuencia, esto le va a ayudar al propio gobierno a que desarrolle una acción que sea mucho más propensa positivamente a la actitud que tiene que tener quien maneja los recursos de todos los peruanos, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Naturalmente, el acto de la censura es un acto que viene posterior, que puede ser desde el día que la señora ministra de declaraciones hasta 10 días. Y esa decisión sí la tienen las bancadas. Las bancadas que puedan unirse, las bancadas que puedan recoger las firmas, si es que no están convencidos de las respuestas dadas por la señora ministra. Naturalmente, hay unas denuncias de la señora ministra en relación a sus familiares, que creo yo que estas tienen que ir por líneas de investigación en el Ministerio Público.
pero que el acontecer fundamentalmente de esta presentación de la señora ministra es para poder aclarar estos hechos que permitan generar la tranquilidad a la población y que permitan generar la propia tranquilidad al Ministerio de Economía y Finanzas y al gobierno de turno. Yo espero que así sea, que las decisiones que tome el Congreso yo tengo que respetarlas como presidente del Congreso y que tendríamos que esperar si es que habría alguna decisión de ir a un tema de censura que aún no ha sido puesto, digamos, en conocimiento en el Parlamento Nacional, ni en oficialía, ni en la Presidencia de la República, ni en la Presidencia del Congreso. Siguiente pregunta del periodista de Exitosa de Radio y Televisión, Iván Escudero. Bien. Presidente, muy buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. Dos preguntas, presidente, sobre la ley del retiro del 100% de la AFP. ¿Cuándo se verá? ¿Se va a insistir en esta ley? Y nuevamente preguntarle sobre la reforma política, toda vez que no hay todavía un consenso en el Congreso ni en el tema del financiamiento para partidos políticos. Otros rechazan la eliminación del voto preferencial. Hay también bancadas que han planteado otros puntos donde no hay una concordancia como tal. Hay una fecha, fines de este mes, presidente. ¿Cuál es la posición desde ese punto? A ver, sobre las reformas políticas, hubo un debate que se dio hace aproximadamente 35 días, que se ha venido dando en la Comisión de Constitución, donde se rechazó la eliminación del voto preferencial. Sin embargo, la Comisión de la Mujer ha insistido en mantener el voto preferencial. El debate que se dio, hubo un texto sustitutorio que recogía, en este caso, la alternancia y la eliminación del voto preferencial, quien en el debate final y en el texto final no se recogió, pero sin embargo sí se recogió la alternancia. O sea, las listas se van a conformar hombre-mujer o mujer-hombre, 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 hombre-mujer. En consecuencia, yo creo que hay un avance importante. Sin embargo, hay bancadas que han seguido insistiendo en la eliminación del voto preferencial. Y tengo entendido que en la Comisión de la Mujer hay un dictamen con la acumulación de 2 proyectos de ley que están solicitando que puedan ingresar al debate antes de fin de mes. Esa decisión se tomará en la Junta de Portavoces y naturalmente, si pasa a la Junta de Portavoces, se tomará en el Congreso. En relación a la ley de impedimentos, efectivamente, no hay, si bien es cierto, y nosotros lo dijimos desde el debate que dimos en Trujillo, que se hizo un primer debate para un poco ir consolidando un mejor instrumento que permita, digamos, la aprobación correspondiente. Es cierto que algunas bancadas que en algún momento aprobaron la norma, porque recordemos que esta norma fue aprobada con más de 100 votos, 110 votos, si no me equivoco, en primera votación. Y como es natural, una reforma constitucional necesita 87 votos para no ir a un referéndum. Y en este caso se viene coordinando con las bancadas, pero más allá de los acuerdos que podamos tomar, los consensos que podamos llegar, tenemos que ponerlo en debate. Y tiene que ser antes del 28. Resultados que se puedan dar, no los puedo predecir porque naturalmente hay división en el buen entendimiento por las propias circunstancias que tienen cada uno de los grupos parlamentarios en sus líderes, digamos, que sean posibles candidatos. Y eso tendrá que definirse con votos. Esa decisión no la va a tener el presidente del Congreso, sino serán los votos, pero sí tenemos que decirle a la prensa nacional que tenga la seguridad que el tema de impedimentos lo vamos a poner en debate antes del 28 de septiembre, que es la fecha tope para que se pueda establecer en las próximas elecciones, que en este caso aquellos candidatos que tienen sentencia en primera instancia no puedan ser candidatos a un cargo por elección popular. Preguntaba el periodista sobre el tema de las AFP, presidente, de la Y evolución. en el tema de las AFP y la ONP, un poco para complementar, en el tema de la ONP, bueno, en parte nos llena de satisfacción que el debate inicial que tuvo el Congreso haya sido recogido por la ministra de Economía en sus últimas declaraciones. Lamentar, naturalmente, que hayamos tenido que llegar a esta instancia donde se está pidiendo declarar inconstitucional la ONP, pero sin lugar a dudas, viendo el tema general, hay un avance importante, porque hay un reconocimiento de lo que no había dinero para pagar. Ya hoy día se está hablando de 13.000 millones, relativamente en partes, no de golpe, pero ese es un reconocimiento importante que hoy, gracias al Congreso de la República de haber puesto en debate y de haber aprobado una norma que en algún momento hizo oídos sordos del propio gobierno, porque dimos las condiciones y las oportunidades, inclusive postergando el debate de último momento, que fue entre el día viernes y el día lunes, y no hubo respuesta por parte del Ejecutivo, y la respuesta del Congreso está ahí,
Esperemos que se llegue a los mejores términos. Hay, sin lugar a dudas, un clamor de parte de la población en el tema de la ONP, y en el caso de la AFP ya hubo una primera devolución. Hay un debate en las comisiones, aún no ha culminado ese debate. En el momento que se culmine el debate se tendrá que poner en debate en el Pleno del Congreso, pero por el momento no hay un dictamen aprobado en el caso de la devolución de las AFP al 100%, que es una de las propuestas que tienen varias bancadas. En consecuencia, esperemos que se den los términos generales, las aprobaciones del proyecto, y tendremos que ponerlo en debate para tomar la decisión que el Parlamento cree más conveniente. Pregunta del periodista Cisneros de Panamericana Televisión. Adelante, por favor. Señor Merino, buenos días. La consulta está referida a la posibilidad de una censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alba. ¿Cuál es la posición de su bancada Acción Popular, si es que ha analizado esta posibilidad que se dice en las últimas horas que ya habría las firmas necesarias? Y lo segundo es, ¿cuál es su análisis personal o de la mesa directiva respecto a la posición del presidente Vizcarra de no asistir a la Comisión de Fiscalización para aclarar ciertos temas de interés nacional? Muchas gracias. En relación a la censura de la ministra de Economía, en la bancada de Acción Popular, el día de ayer yo estaba con el vocero titular y el vocero alterno. No hay una posición definida, aún no definen si es que van en un voto cerrado o si es que dejan a la libre, digamos, conciencia a los 24 o 25, incluyéndome como parte de Acción Popular, la decisión de la censura, de la posible censura de la ministra de Economía. En ese sentido, yo creo que mal haría en adelantar opinión, pero por el momento la bancada no tiene una posición definida. Hemos podido escuchar de que hay algunas bancadas que ya tienen una decisión de ir a una censura. Esperemos, pues sabemos todos que una censura necesita 66 votos para que pueda efectivizarse. Pero dicho sea de paso, tendríamos que esperar qué es lo que sucede y particularmente en el caso de Acción Popular estoy seguro que se deberá tomar una decisión de bancada, que espero que en algún momento podamos compartirla. Si no lo hago directamente, puede hacerlo los voceros de la bancada de Acción Popular, que es el señor Otto y el señor Ricardo Burga y la señorita Jessy Fabián. En lo relacionado a la investigación que viene realizando la Comisión de Fiscalización, particularmente como una opinión personal, yo diría que lo mejor que debería hacer el presidente es darle el espacio, ya sea en Palacio, bajo las condiciones y la metodología que él puede establecer, o de repente en un balotario, digamos, en preguntas específicas que él pueda contestarlas, pero yo creo que le haría bien, porque lamentablemente es un tema que de una u otra manera lo puede involucrar al señor presidente, porque las propias declaraciones hechas inicialmente por los personajes que están siendo investigados toman como referencia el nombre del presidente. Y creo que para el bien de la propia postura que ha tenido durante todos estos tiempos el presidente, donde permanentemente ha venido saliendo semana a semana para podernos informar el tema de la pandemia, creo que sería una muy buena oportunidad de que el presidente haga una aclaración de estos hechos, y qué mejor en la Comisión de Fiscalización. Muy bien, señores periodistas, muchas gracias. Ya no hay más preguntas, muy amables. Gracias por asistir a la conferencia. Gracias.